diferentes países. Les habla Miriam Moreno, les doy la bienvenida. Trabajo en el equipo de influencia de TIRFAN para Latinoamérica y coordino la red de jóvenes en América Latina y el Caribe. Y cada vez me convenzo más que el trabajo que se realiza desde las niñez, pues consolida más el trabajo de nuestras juventudes eh, para el desarrollo de nuestra misión como cristianos, ¿verdad? Entonces, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este espacio y voy a compartir mi pantalla para dar inicio a esta tercera sesión, de este módulo de formación de pistas bíblico-teológicas, iglesias con la niñez. Eh, en esta tercera sesión tenemos a alguien muy especial que va a compartir con todos nosotros. Damos la bienvenida a Alicia Casas. Antes de eso voy a mencionar em, algunos detalles importantes de nuestra reunión de esta tercera sesión del curso virtual Dejen que las niñas y los niños vengan a mí. Entonces es un privilegio poder acompañarles en este espacio, estar en la moderación de este tiempo que vamos a tener tan fructífero y que sea tan bendecido de tener a nuestra expositora en esta noche. Y antes de empezar, como siempre, entregando este tiempo al Señor, ¿verdad? Creo que tenemos muchos motivos por qué agradecer por todo lo que Él está haciendo en nuestras iglesias, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad y en nuestra región. Es así que voy a pedir que nos unamos en oración para iniciar este tiempo, para iniciar este espacio y que encontremos esa renovación, encontremos ese fortalecimiento para poder cada vez seguir sirviendo en cada uno de nuestros contextos. Amén. Entonces, vamos a orar y tenemos aquí esta oración de inicio sugerida para este espacio en donde le queremos agradecer al Señor. Gracias, Señor. Cada uno de ustedes, si quiere, puede seguir con la lectura de esta oración. Cada uno puede cerrar los ojos en donde está, puede tenerlos abiertos, puede leer esta oración que tenemos en la pantalla, que estoy compartiendo, lo que siente en su corazón para dedicar este tiempo al Señor. Gracias, Señor, por tu gran misericordia que se renueva cada día en cada una de nuestras vidas. Gracias por este tiempo en donde nos ayudas a unir voluntades, disposición de tiempo, nos ayudas dentro de estas voluntades, dentro de esta diversidad de países que hacen posible poder tener estas sesiones continuas, estas sesiones consecutivas para tratar el tema de las pistas bíblico-teológicas en el ministerio de la niñez o con la niñez. Gracias por el esfuerzo de cada uno de tus siervos, de cada uno de tus pastores, líderes, maestros, maestras, que está dirigido a fortalecer, está dirigido para cada niño, niña y adolescente en nuestra amada Latinoamérica y el Caribe. Oramos en coinonía, en unión, en comunión, para que todos los niños, las niñas y adolescentes puedan estar siempre conectados por medio de las iglesias, la familia, por las organizaciones y que encontremos esta vida en toda plenitud. Nuestra oración es para que cada corazón tenga hoy este tiempo y de hacerlo posible. Gracias, Señor, porque sentimos que tú estás en medio de todo este proceso, porque sentimos que pistas bíblicas están orientadas, Señor, para este trabajo tan importante con niños, niñas y adolescentes. Gracias por acompañarnos en este espacio. Amén. Y bueno, en este proceso
de este tiempo de formación, de fortalecimiento, ¿verdad? Tenemos el privilegio de contar con siervos, con expositores tan dedicados. Ya tuvimos nuestra primera sesión con Eisler Nieto, un compatriota peruano, la segunda sesión con el pastor Harold Segura, ¿verdad? Tuvimos este tiempo también tan especial con él, hablando de hablando del tema de las niñas y los niños en el reino de Dios. En esta tercera sesión tenemos a la doctora Alicia Casas y vamos a tratar el tema del Dios patriarca al Dios familia, un tema tan importante para fortalecer eh, nuestras capacidades, nuestras habilidades, nuestras conexiones con la niñez. Tenemos una cuarta sesión el próximo jueves con el pastor Richard Serrano. Y miren qué bendición que en una quinta sesión tener también a Isaac Saldívar y a Elín Miranda. En verdad que el Señor ha puesto en estas 5 sesiones siervos y siervas que van a poder dar de su conocimiento, de su experiencia, de la sabiduría que el Señor ha ido llenando desde sus contextos y poder compartirlo con toda la diversidad que estamos reunidos en cada una de estas sesiones. Y tenemos la oportunidad de poder que todas estas sesiones están siendo alcanzadas a través de una plataforma virtual, ¿no? Lo que ahora nos permite la virtualidad, de poder aprovechar este espacio. Yo les insto para poder realmente aprovechar estos esfuerzos, por un lado, de estas sesiones presenciales, sincrónicas, también a la vez para los que no pueden revisar las grabaciones que se cargan a la plataforma igual y además de los recursos que tenemos en acceso, para los cuales ustedes ya conocen el uso de la plataforma de Iglesias con la Niñez, ya han podido acceder a través de su correo electrónico y pueden mirar a través de su cuenta, pueden acceder a esta plataforma que es el resultado de esfuerzos y que hay que aprovecharlos, ¿verdad? Hay que ponerlos en práctica, hay que investigar, hay que ingresar y poder hacernos de estos recursos, ¿no? Entonces, antes de dar la bienvenida a nuestra invitada en esta noche para esta tercera sesión, Alicia Casas, les voy a recomendar y les voy a comentar de que para tener un orden en esta sesión vamos a tener un tiempo de presentación de 20 minutos de Alicia, vamos a tener una exposición de 20 minutos y luego vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas, un tiempo de 10 minutos de preguntas y 10 minutos de respuestas, para lo cual a lo largo de la presentación de Alicia, por favor, pueden ir compartiéndonos sus preguntas, sus aportes a través del chat que van a ser atendidos. Eh, Estamos en una sesión más de 120 personas, gracias a Dios por esa acogida, por ese interés y a mí me da mucha alegría de que estamos aquí reunidos en esta plataforma, hombres y mujeres preocupadas por ese quehacer, por la niñez en Latinoamérica, ¿no? Y lo vemos en esta acogida y esperamos pues que realmente sea de gran fortalecimiento y apoyo. Entonces necesitamos que sus preguntas sean concretas y podamos aprovechar este tiempo que tenemos. Luego de la absolución de las preguntas que ustedes van a presentarnos, vamos a tener un tiempo más con Alicia, un tiempo más de 20 minutos para que ella pueda seguir compartiéndonos desde su experiencia, desde su especialidad, no desde de toda la experiencia que ella trae. Entonces, y luego tendremos nuevamente 10 minutos de preguntas y respuestas. Entonces, en ese sentido, vamos a tratar de tener esta reunión de esa manera estructurada y vamos a tener ese control del tiempo también para poder maximizar y aprovechar este espacio, ¿no?
Recuerden que en la plataforma de pistas hay un registro de pistas, el diario de pistas, en donde ustedes pueden ir registrando sus inquietudes, sus impresiones, emociones, etcétera. Entonces, sin más preámbulo, voy a presentarles a ustedes a la expositora de esta noche. Ella es Alicia Casas. Ella es cofundadora del programa Claves de Juventud para Cristo en Uruguay. Ella tiene mucha experiencia en la prevención del maltrato y violencia sexual y promoción del buen trato a la niñez y adolescencia. Con ella conocí yo lo de la campaña de un trato por un buen trato, y en verdad que eso caló mucho en la formación que tuve como maestra, como líder de, 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 de juventudes también, de adolescentes, ¿no? Y bueno, bienvenida Alicia. Ella es doctora en medicina, especialista en psiquiatría, y sé que todo el bagaje, toda la experiencia que ella trae, pues ha sido un gran aporte, no desde ahora, sino desde hace varios años a nuestra comunidad latinoamericana y a la iglesia en Latinoamérica. Bienvenida, Alicia, y estamos aquí para poder escucharte. Que el Señor te siga ungiendo con su sabiduría. Adelante. Muchas gracias, Miriam. Realmente es muy emocionante verles a tantos hermanos y hermanas de América Latina. Eh, Me siento realmente honrada por la invitación esta del movimiento. Creo que el movimiento es imprescindible en América Latina, eh, y a lo largo de los años se ha ido convirtiendo en una referencia, en una plataforma, en toda una influencia en nuestra manera de ver a la niñez, de ver a la adolescencia, y de vivir nuestra vida cristiana. No soy teóloga, soy aficionada, quizá como muchos de ustedes. He trabajado, además de en Juventud para Cristo y en Claves, en la iglesia local toda la vida. Me gusta mucho la educación, soy maestra de adolescentes desde hace varios años, pero he transitado por todas las edades. Y siempre el tema de compartir la fe y de cómo pensamos la fe, bueno, es algo que a uno le va dando vueltas. Yo quería compartir pantalla con ustedes, si me permitís, Miriam. A ver si puedo compartir. Sí puede, adelante. Ok. Bien, acá está. Ujú. A ver, Ya estamos viendo la ¿está pantalla. bien? Ujú. Ya la estamos viendo. Muy bien. Listo, ya está. Bueno, bárbaro. El tema que se me había pedido es del Dios patriarca al Dios familia. Y está basado ustedes tienen el documento de pistas bíblico-teológicas, de la pista 31 a la 41, es este capítulo. A lo largo del tiempo, ustedes saben que este material de las pistas bíblico-teológicas han ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Se han ido eh, mejorando, eh, enriqueciendo. Y la versión actual realmente es muy, muy linda. Y si bien yo tomo alguna cosa de las pistas, me parece que son suficientemente ricas como para que ustedes las puedan leer directamente y son suficientemente claras. Yo simplemente voy a estar quizá enfatizando algunos aspectos que me parecen importantes, en particular en América Latina, cuando pensamos en los ministerios con niñez, con juventud. Del Dios patriarca entonces al Dios familia. Em, Cada uno de nosotros, cada una de nosotras, tenemos una imagen de Dios. No imagen de Dios en el sentido de que somos imagen de Dios, ¿no? Sino en el sentido yo traté de poner incluso la definición del diccionario. Todos tenemos una imagen de Dios. ¿Qué es tener una imagen de Dios? Yo rescaté dos de las acepciones que tiene la Real Academia. Por un lado, una acepción es figura, representación, semejanza o apariencia de algo. O sea, algo concreto, ¿no? Que nos hace alusión a algo quizá mucho, mucho mayor.
Pero también tiene otra definición que me gustó mucho, que dice representación viva y eficaz de una intuición o visión poética por medio del lenguaje. Eh, Creo que esta segunda definición em, es súper importante porque habla de cosas que a veces es difícil poner en palabras concretas y necesariamente tenemos que usar metáforas, tenemos que usar analogías, comparaciones, ¿no? Para poder representar algo mucho más complejo. Cuando nosotros nos hacemos una imagen de Dios, em, y todos tenemos una imagen determinada de Dios en este sentido, eh, eso en realidad es un intento de dar sentido, un intento de comprender. Los seres humanos solo podemos pensar en estos términos, o sea, todos se darán cuenta, si pensamos en nosotros mismos, que en nuestra mente siempre hay algo, ¿no? O sea, en la pantalla de nuestra mente siempre tenemos algo. A veces es un pensamiento, una sensación, un recuerdo, una idea, pero como decían los antiguos griegos, el pensamiento es como un río, ¿no? Que no para nunca. Es como un río que no para nunca, y siempre tenemos algo en el plano, en la pantalla de nuestra mente, por así decirlo. Y cuando pensamos en Dios, es imposible pensar en Dios sin pensar o en una imagen, o en una palabra, o en un lenguaje, o en una emoción, un sentimiento, eh, porque es la manera como los humanos simbolizamos las cosas. Entonces, siempre tenemos una imagen de Dios buscando que esa imagen dé un sentido, nos ayuda a comprender algo que es inmenso. Yo puse acá la imagen de una playa, ¿no? A mí me parecía que podía ser una playa muy uruguaya. Seguramente algunos de ustedes, casi todos los países tienen costas, podrán identificarla también. Cuando estamos en la playa, bueno, podemos disfrutar de la arena, sentimos la arena. Si nos acercamos al agua, sentimos la arena un poco más húmeda. A veces la arena es más rugosa, a veces es más fina. Podemos poner los pies en el agua, quizá podemos entrar un poco en las olas, eh, y quizá con mucha suerte, y si nos animamos, vamos a entrar un poco para nadar, pero entraremos quizá a 10 metros, 20 metros, ¿no? Eh, el mar, el océano, tiene la característica de que no podemos ver más allá, ¿no? Em, entonces, de alguna manera, cuando nosotros pensamos en Dios, así como es imposible abarcar todo el océano desde nuestra humanidad, también es imposible abarcar totalmente a Dios. Solo vamos a estar como rozando las orillas, teniendo como pequeños atisbos, pequeñas cositas de Dios, ¿no? Porque Dios es algo mucho mayor, mucho más incomprensible, mucho más intangible de todo lo que podemos imaginar. Entonces me parece que es importante tener conciencia de eso, de que nuestras imágenes de Dios siempre van a ser una partecita, siempre van a ser parciales, siempre van a ser quizá provisorias, ¿no? Porque quizá otro día yo esté en una playa más rocosa y otro día quizá pueda conocer un arrecife de coral con la maravilla que es eso, y serán pequeñas partecitas de ese inmenso océano al que nos asomamos, que nunca vamos a abarcar completamente, por lo menos en esta vida. Si vemos estas imágenes, vemos la imagen de unas montañas, es una pintura, ¿no? La pintura de unas montañas nevadas. Después vemos unas imágenes de perros, ¿no? Vemos una imagen de un ave, vemos una imagen de unas casitas. Y si ustedes me dijeran que aquí tenemos un paisaje, montañas, es cierto. Si otros me dijeran, no, acá lo que vemos es un ave, también es cierto. Si otros dijeran, vemos perros, también es cierto. Si otros dijeran, vemos casitas, también es cierto. Y en realidad, todos estamos viendo una partecita de una gran obra. Esta es una obra de Bruegel, un pintor flamenco, Cazadores en la nieve se llama. Y cuando la vemos en su totalidad, vemos la complejidad de cosas que tiene. Con Dios pasa lo mismo. Tenemos a veces atisbos, pequeñas
y visualizaciones o visiones de cosas muy pequeñitas. Y esto me parece que nos llama a la humildad y a poder respetar otras imágenes de Dios. Todos quisiéramos que todos pensaran como nosotros, ¿no? Eso es una cosa muy humana, ¿no? Eh, y requiere como una gran fortaleza y generosidad de espíritu poder aceptar que haya personas que estén viendo otra parte de Dios, que estén experimentando otra parte de Dios. Y en particular, esto pasa con los niños y niñas. Los niños y niñas también tienen una imagen de Dios, que es diferente a la nuestra. Y es todo un desafío poder acercarnos a esa imagen. La pregunta, bueno, ¿cómo formamos nuestra imagen de Dios? ¿Cómo cada uno de nosotros, cada una de nosotras ha llegado a tener la imagen de Dios que tenemos ahora? Es probable que nuestra imagen de Dios, nuestro concepto de Dios, nuestra representación interna de Dios haya cambiado a lo largo de los años. Probablemente yo soy de las más viejas de las que están acá en esta sesión, y realmente la imagen de Dios en mí, mi representación interna de Dios ha cambiado, mi manera de entender a Dios, de comprender ese poquito de Dios, ha cambiado a lo largo de los años. Eh, y va a seguir cambiando, espero, ¿no? Cuando pensamos en cómo formamos nuestra imagen de Dios, partimos del presupuesto de que Dios es un Dios que quiere revelarse. Dios es un Dios que se da a conocer. Dios no es parte de esas, no es como en esas religiones mistéricas que había en el siglo primero, donde su gran poder radicaba en el misterio al que podían acceder unos pocos, sino que el Dios de los cristianos es un Dios que busca darse a conocer. Entonces, eso me parece importante en primer lugar. Dios busca darse a conocer. Quizá necesitamos entender los lenguajes a través de los que Dios se muestra. Y también me parece importante recordar el concepto de revelación progresiva, que nuestra imagen de Dios también está relacionada con esto. Nosotros vamos conociendo a Dios de a poco, y vamos conociendo quizá cada vez un poquito más. Y eso que al principio era como mirar por el ojo de una cerradura y ver una pequeña fracción, a lo largo del tiempo se va ampliando nuestra comprensión, nuestra imagen de Dios. Y en esto de la revelación progresiva, yo creo que por lo menos hay tres dimensiones. A ver, por un lado, cuando pensamos en la historia de la humanidad, ¿no? Eh, en términos de historia de la humanidad, también ha ocurrido este proceso de revelación progresiva, ¿no? Si pensamos en los textos bíblicos eh, y en lo que es la progresión histórica en el Antiguo Testamento, Dios se va manifestando de diferentes maneras eh, e inicialmente las personas tomábamos, bueno, esa partecita de Dios como el todo, ¿no? Esa partecita de Dios que conocíamos se fue agrandando con el tiempo, ¿no? Quizá a lo largo de la humanidad en un momento percibimos Dios creador, eh, Dios vengativo, Dios castigador, Dios justicia, Dios perdonador, Dios misericordioso. O sea, fuimos incorporando seguramente distintas dimensiones y una amplitud mayor, una revelación mayor en lo que se refiere a Dios. Pero eso también pasa en la vida de una comunidad, ¿no? Que esto tiene que ver con el discernimiento también, y también pasa en la vida de una persona, también pasa en nosotros mismos. Y yo quería focalizarme un poquito acá en nosotros mismos. ¿Cómo fuimos formando cada uno nuestra imagen de Dios? Eh, el formar esta imagen de Dios involucró todas las áreas de nuestro ser, nuestras dimensiones cognitivas, emocionales, relacionales, sociales, intelectuales. Acá yo pongo también es epigenética. ¿Qué es esto de lo epigenético? Nosotros como seres humanos, cuando el óvulo de nuestra madre y el espermatozoide de nuestros padres se juntaron, no solo se juntaron a dos ADNs de familias diferentes, sino que se juntaron historias, tradiciones, ¿no? Afectos, traumas. Eh, Cuando nosotros nacemos,
nacemos no terminados de hacer, por así decirlo. ¿Ah? Necesitamos, si Dios lo ha previsto así, un nido de crianza que nos reciba para ir desarrollándonos como seres humanos. Ningún niño que llega al mundo puede desarrollarse si no hay un grupo humano que lo recibe y que le brinda en un diálogo continuo lo necesario para vivir, que interpreta sus necesidades, que es capaz de satisfacerla, que es capaz de establecer un vínculo de apego, de impregnación. Y esa semilla que fuimos nosotros en algún momento va a desarrollar su potencial acorde a la tierra, por así decirlo, donde le haya tocado nacer. Esto es lo que quiere decir que el desarrollo es epigenético. Como seres humanos tenemos la capacidad de conocer a Dios, pero esto va a estar influenciado por el contexto donde nos haya tocado nacer, donde nos hayamos criado, eh, con el tipo de relaciones que hayamos establecido con la gente que nos crió, con la experiencia del amor, del desamor, del buen trato, del maltrato, con lo que fuimos aprendiendo que hacían los seres humanos en nuestro grupo humano. Entonces, venimos con muchas cosas, pero también en esto de formar nuestra imagen de Dios, hay cosas que las hemos aprendido. También formamos nuestra imagen de Dios en base a nuestra experiencia, en todos los sentidos. Experiencias relacionales, experiencias con la creación, experiencias de afecto, experiencias de desafecto, experiencias de violencia. ¿Ah? También formamos nuestra imagen de Dios cuando ya somos capaces de interpretar, por ejemplo, con la manera en cómo interpretamos determinados textos bíblicos, ¿no? La interpretación de los textos bíblicos también contribuye a formar parte de nuestra imagen de Dios. También la intuición, que es algo que va más allá, es una percepción que va más allá de los órganos de los sentidos, ¿no? Pero que también muchas veces juega un papel en nuestra imagen de Dios. Y tenemos que saber que el desarrollo de nuestra imagen de Dios también está relacionada con el desarrollo nuestro en la infancia y en la adolescencia, y que va cambiando a lo largo de la vida. No es lo mismo la experiencia de Dios, la imagen de Dios que puede tener un niño de 3 años, de 4 años, que de 7, que de 10, que un adolescente. Porque todo el desarrollo va influyendo en esa imagen de Dios. Y la experiencia nos ha dicho que en cada uno de nosotros pueden coexistir distintas imágenes de Dios. Y a veces muy contradictorias, a veces muy contradictorias. Eh, y a veces, sin querer, se nos cuelan imágenes de Dios que pensamos que habíamos superado, ¿no? Em, la imagen de Dios, la representación de Dios que nos hacemos, la cosmovisión, o sea, de qué manera concebimos eh, toda la existencia, eso genera consecuencias, no es inocuo. Em, Nosotros actuamos en base a lo que pensamos, a lo que creemos. Y la imagen de Dios que tengamos condiciona la manera en cómo nos relacionamos con otros, nos relacionamos con Dios, nos relacionamos con las niñas, con los niños, con las personas de nuestra comunidad. Dios no siempre se da a conocer y yo creo que, a ver, todos tenemos la experiencia, y acá voy también a cómo conformamos nuestra imagen de Dios. A veces experimentamos, y yo traje acá dos imágenes, una imagen de un desierto, ¿no? Y una imagen de niños refugiados. La experiencia del dolor humano, la experiencia del sufrimiento humano. ¿Qué pasa cuando experimentamos el sufrimiento y nos parece que Dios está callado, que Dios se oculta, ¿no? Que Dios se esconde, que Dios no se da a conocer? Creo que la única posibilidad cuando tenemos esas experiencias de que nos sentimos en una experiencia totalmente sin sentido, llenos de dolor o llenas de dolor, quizá la única posibilidad es apelar a esas imágenes anteriores que hemos vivido de Dios. Poder recurrir a eso que vivimos en otros momentos, a otras imágenes, que nos dan un sentido que nos permite como hacer un puente de fe sobre ese desierto. Es como decir, bueno, no entiendo nada de esto, no veo a Dios acá en ningún lado. En fe, por lo que anteriormente entendí de Dios,
Voy a tratar de transitar por este desierto o por este dolor con la esperanza de que en algún momento comprenderemos. Quizá no en esta vida. Quería pedirles que hiciéramos una nube de palabras sobre esta pregunta. Cuando tenías 6 o 7 años, ¿cómo te imaginabas a Dios? La idea es poder acceder a un link que nos va a poner nuestra moderadora y pensar, a ver, cuando teníamos 6 o 7 años, ¿podemos ponernos en ese lugar? Recordemos, a ver, ¿cómo nos imaginábamos a Dios? ¿Cómo nos imaginábamos a Dios? Y tratemos de escribir una palabra. ¿Ah? ¿Cómo nos imaginábamos a Dios? Miriam, ¿nos da las instrucciones? Sí, si pueden ingresar al link que estoy poniendo en el chat para que ahí puedan poner su palabra y hacer la nube, por favor. Ujú. No sé si está ya el link. Sí, Ya. están completando, ya estamos viendo varias. Bueno, muy Sí, bien, y yo puedo compartir la pantalla de cómo muy está bien, viendo. sí. Miren todo lo que están compartiendo Ujú, los participantes, Yo no la veo. todopoderoso, sí, grande, amoroso, un Yo no señor. la veo, ¿eh? ¿No la ve? Estoy compartiendo la pantalla, ¿sí se ve? Sí, pero no me puedo sí. meter al link que dice. Sí, Ah, está limitado el número de personas. Ah, ok. Algunos quizás no puedan entrar, ¿no? Ok, gracias. gracias por su participación. Todos están completando, han completado palabras. Vi a Dios Ujú, como a un padre, alguien mirando de lejos, un ser gigante. ujú, También hay uno que dice castigador, padre grande, grande, muy grande. Daba miedo, algunos también dicen. ujú. Hombre mayor de barba, Barba, sí. sí, Ujú, distante, creador, señor bravo, un protector, como un dios viejito, dice, un rey Sí, también. Miren, cuánto a los 6 o 7 años, ¿no? sí, sí, Pensando, sí. como un universo invisible, Ujú, un dios ujú. enojado, Muy un bien. varón. Me daba Ujú, miedo, dice. A otros les daba seguridad, también autoridad, bien. ¿no? Milagroso, inmenso, como una Ujú, paloma, ¿no? Algunos se dice muy acá, bien. lo grafican o se imaginaban como una paloma. Sí, sí, sí. Mire, todo lo que estamos Ustedes vieron que en, creador. en este mecanismo hace que cuanto más grande aparece la palabra en la imagen, más personas quiere decir que han puesto esa palabra, ¿no? Ujú, Y acá hay 3 palabras que resaltan, ¿no? La primera que yo veo que resalta, Padre, la segunda grande y poderoso, quizá grande más, ¿no? Grande, Padre, poderoso. Padre, grande, poderoso, poderoso, grande, Padre. Eh, y me parece que esto es muy importante. Padre, grande, poderoso. Vamos a ver, a volver a compartir. Ahí. Grande, padre, poderoso, un anciano, castigador, ¿no? Distintas cosas. Eh, a ver, vamos a pensar un poquito, y acá tenemos un tiempito para compartir entre todos. Las palabras, o sea, ¿cuáles son? A ver, yo quisiera resaltar la palabra padre, la palabra grande, la palabra poderoso. Dejo por un momento de compartir pantalla. Em, ¿Qué
¿qué implica que los niños de 7 años, y seguramente muchos adultos también, la mayoría de los niños, porque eso es lo que implican las palabras, ¿no? El tamaño de las palabras, hayamos tenido o tengamos la idea de Dios Padre, grande y poderoso? ¿Qué implicancias tiene tener esa imagen de Dios? Padre, grande y poderoso. A ver, abrimos la conversación. ¿Qué implicancias tiene entonces tener la imagen de Dios Padre, grande, poderoso? Para los que quieran participar, pueden abrir su micro o también en el chat. En el chat están escribiendo, dice protector, Sí, a ver. proveedor, único. Ujú. Bueno, yo puedo dar una opinión y es que esas palabras también a esa edad son escuchadas en nuestros hogares, porque nuestros padres, nuestros mayores cercanos, siempre se refirieron o se referirían a Dios en esa condición de que Él es un Padre grande, es un Dios que lo ve todo, que es un Dios que lo sabe todo. Incluso cuando estábamos viendo una tormenta en nuestros países caribeños que dan a menudo el relámpago, el trueno, escuchamos que nuestros padres, los que eran católicos, se persignaron porque eso era un castigo, era un juicio y de esa manera pues nos hacían ver a Dios como, y también en algunos momentos un Dios de amor y grande cuando se nos perdía algún animalito en la propiedad y aparecía el puerquito o el borrego que se perdió. Tú ves, hay que creer en Dios porque Él es grande, Él es soberano, hasta una gallina que se perdió el amor de Dios Ujú. devolviéndonos ese animal. Ujú. Qué lindo eso que decís, que mezcla la enseñanza de tus padres con la vida cotidiana, ¿no? Con extraer de la vida cotidiana esa percepción, o sea, ver a Dios actuando en la vida cotidiana. Katy Rodríguez levantó la mano. Buenas noches. Sí, quería también opinar. Cuando tenía esa edad, yo había comentado que veía a Dios como un ser supremo. No lo conocía, no lo había recibido en mi corazón todavía, pero algo aprendí a esa edad. Pude ver una cosa maravillosa. Viví en la selva en ese entonces y pues en la selva se practican muchas cosas, entre ellos pues esas cosas que llaman como brujería, y vi a mi madre ser atacada por algo sobrenatural, diría yo, porque era muy pequeña y veía piar un pollito, pero no se, o escuchaba, pero no lo veía. Y lo único que yo recuerdo, y no me voy a olvidar nunca en la vida, es saber que Dios había obrado y guardado a mi madre y a mis hermanos conmigo, porque solo Dios lo pudo hacer. Y entendí desde entonces y hasta ahora en mi vida digo, Dios es más grande que cualquier, más poderoso, más, con Él no puede nadie, solo es más grande. No temo a Satanás porque Dios es más fuerte que él. Entonces eso es algo que para mí, desde entonces empecé a tener esa idea de Dios, esa seguridad de que Dios es eso para mi vida. Eso quería comentar. Muchísimas gracias, Katy. Vos de alguna manera has relatado una experiencia sobrenatural y mística desde muy pequeña que te iluminó de una manera especial, te mostró a Dios de una manera especial, el lado del Dios Todopoderoso, ¿no? Que no hay mal que
venza a Dios, ¿no? Y seguramente hasta ahora es algo que atesorás y que ha sido fundante en tu vida, ¿no? La importancia de las experiencias de los niños. Los niños también son sujetos de experiencias de ese tipo muy habitualmente, y a veces como que las minimizamos. Abigail Cruz y después Zoraida. Muy buenas noches, buenas noches. Pues creo que la implicación que tiene el que estas tres palabras se reflejen es que en la niñez las figuras de los padres representan algo importante, ¿no? Entonces, la asociación para muchos, teniendo o no teniendo padre, es como hay un peso de importancia. Y obviamente al llamarlo grande es que no es como el padre común, ¿verdad? Es como un padre, como más grande, y por lo tanto al ser mayor, pues adquiere poder, ¿no? Porque las cosas que se mencionan mucho en la niñez son que las cosas que no se pueden hacer humanamente requieren un superpoder, ¿no? Y ese Ujú, superpoder entonces se asocia pues como a superhéroes y entonces sí, sí, sí. es el Ujú, superpoder de que tiene Dios, pero es perfecto. bien importante el concepto de la paternidad, ¿verdad? Porque Ujú. para los niños sí marca ese concepto. Exactamente, el concepto de este Dios Padre grande, poderoso, tiene mucho que ver con cómo vivimos a veces nuestra paternidad humana, nuestro concepto humano de paternidad. Zoraida y después Carlos Emilio. Hola, sí, buenas noches, Dios les Buenas bendiga. noches. Bueno, quiero compartir una experiencia cuando niña, pues mis padres, sobre todo mi madre, siempre hablaba de un Dios muy grande y muy... Se cortó, a ver, Sí, se cortó. Ujú. se cortó la transmisión. A ver, Sí, ha de ser su Carlos, bueno, a ver, Él tiene Zoraida, poder. Dime. se había cortado. Ah, ya, ya. Voy a buscar un poco más de señal, porque estoy donde no hay casi señal. Ok. Ajá, entonces yo les platico, ¿no? De que ella siempre pues mostraba esa particularidad, ¿no? Y decía que mirara el cielo, el firmamento. Y yo era muy chiquita, yo recuerdo, y entonces me imaginaba un Dios así grande, pero con mucho poder, sobre todo cuando Ujú, llovía, yo decía, ujú, wow, tiene poder con las nubes, tiene poder con el agua. Así. Me gustaba enormemente. Bueno, y eso se fue dando, me gustó mucho cuando usted decía hablaba sobre el lugar donde nace el niño, ¿verdad? Y todo lo que ujú, aquello lo ujú, conlleva. Bueno, yo digo que esto es parte también de lo que es de generación en generación, todo lo que nosotros les vamos ujú, proyectando a ellos. ujú, Amén. ujú. Es A muy ver, buena su Zoraida, participación. me encantó eso que dijiste, estar frente a la tormenta, los rayos y decir, wow, el wow es el lenguaje de la espiritualidad de los niños. ¡Wow! La maravilla. Es la palabra privilegiada de espiritualidad de los niños. Cómo se desarrolla la espiritualidad. El wow, el maravillarse con un insecto, con una tormenta, con una gota de agua. La maravilla. Notable que lo dijiste. Uno más y seguimos, Carlos Emilio. ¿Cómo andan? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo creo que es en la misma línea. Creo que digamos, el peso de la relación que uno tiene con el padre, digamos, con su padre terrenal y la vinculación a ese papá del cielo, digamos. En ese sentido, por ejemplo, yo tuve la fortuna de conocer de Dios desde muy chico, pero muy chico, 5 años o antes, y pues algún tipo de experiencia hubo. Sin embargo, digamos que mi relación con mi papá fue muy particular porque mi viejo a mí me concibió cuando tenía casi 60 años. Entonces la diferencia era abismal en cuanto a la edad, digamos. Y yo nunca me percaté, sin embargo, yo soy el único hijo de un segundo matrimonio y en algún tiempo tuve relación
con un hijo de mi viejo de su primer matrimonio. Yo pues nací en una cuna católica, digamos, y él era pastor o es pastor evangélico, y platicábamos e intercambiábamos experiencias de una manera muy linda y coincidimos en algo. A mí realmente, a pesar de que tenía el concepto de Dios papá, digamos, el relacionarme con Dios papá siempre, hasta hace muy poco tiempo, fue algo complejo para mí porque mi relación con mi viejo fue complejo. Entonces marca mucho eso. Me podía relacionar bien con Jesús, me relacionaba bien con el Espíritu Santo, pero no con el Dios Papá. Y ahora, afortunadamente, pues Dios ha sanado esa parte de mi vida, digamos, desde mi niñez, y creo que es con quien mejor me estoy llevando en este momento. Entonces, es importante remarcarlo por la influencia tan grande que hay en esa relación paternal. Exactamente. Y vamos a volver a compartir pantalla, porque lo que tú decís justamente tiene que ver con esto, ¿no? ¿Se está compartiendo ahí? ¿Sí? Sí está. ¿Sí? ¿Ah? Sí está. Muy bien. Sí está. A ver, el que tengamos lo que apareció en la nube de palabras, ¿no? Padre grande, poderoso, ¿no? Que en algunos casos fue muy positivo, como estas experiencias de infancia, ese Dios todopoderoso que me protege, que protegió a mi madre de... Pero tenemos que saber, como decía nuestro hermano recién, que la imagen de Dios como Padre, o sea, cuando nosotros asociamos, cuando hemos ido construyendo nuestra imagen de Dios, y cuando le hemos ido asociando a la palabra Padre o a la imagen Padre, siempre va a estar muy influenciada contextualmente. Es como lo que acaba de decir el hermano. Siempre va a estar influenciada, aunque no totalmente supeditada, por el vínculo de padre e hijo que establecían en la época. Esto es cuando dice PBT es pistas bíblico-teológicas. Esto es textual de las pistas, ¿no? Entonces, esto puede ser o una bendición o puede ser un problema. Porque si tuvimos la fortuna de que nuestro padre y la gente que nos crió, porque el concepto de padre va mucho más allá, haya sido un padre amoroso, bueno, bien tratante, bueno, probablemente no vamos a tener conflicto en llamarle padre a Dios. Pero otras veces sí. Y esto es un problema grande. ¿Por qué? Porque a veces, o sea, la metáfora, cuando le decimos padre a Dios, obviamente que es una metáfora. ¿Ah? O sea, es algo que utilizamos, algo concreto para representar algo mucho más complejo, ¿no? Y a veces, cuando utilizamos la metáfora de padre, porque obviamente que Dios no es varón, ¿no? Eso lo tenemos claro, ¿no? Pero cuando utilizamos la metáfora de padre, a veces estamos proyectando o incluyendo características de ese padre o roles y sentimientos que corresponden a otras vivencias que van más allá de las imágenes expresadas en las Escrituras y más aún todavía del testimonio de Jesucristo. Entonces, cuando utilizamos la metáfora padre es uno de los riesgos, que se nos mezclen y que proyectemos características de cosas que corresponden a otras vivencias. Muchos de ustedes ponían en el chat un Dios hipervigilante, celoso, castigador, ¿no? Ahí quizá que da miedo, ¿no? No, se nos han mezclado probablemente algunas características que corresponden a otras cosas. Cuando hablábamos de la revelación progresiva, y se acuerdan lo que dice Hechos, ¿no? En los primeros tiempos Dios nos habló a través de esto, del otro, de los profetas, y en estos tiempos nos ha hablado por su Hijo. Era tan difícil para nosotros tener una imagen adecuada de Dios que tuvo que venir Jesucristo a mostrarnos cómo es Dios. Entonces, ahí ya tenemos una clave que cuando Jesús, a ver, para entender la metáfora esta de Jesús cuando habla de su Padre, para poder entender esta metáfora tenemos que entender la vinculación, las acciones recíprocas, sus enseñanzas sobre Dios. O sea que tenemos que quizá examinar la imagen que nosotros tenemos de Padre a la luz de la imagen que Jesús nos da de Padre.
¿ah? Porque probablemente le hayamos metido muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque no podemos ignorar el concepto del patriarcado y saber que la Biblia fue escrita en un contexto patriarcal. Acá yo traigo una definición muy, muy sencilla, ¿no? Una definición clásica, uno podría decir. En un sentido literal, el patriarcado se refiere al gobierno del padre, ¿no? Y sociológicamente ha sido usado para designar la organización social en la que el varón, jefe de familia, ejercía el poder y era dueño del patrimonio del que formaban parte sus hijos, sus esposas, sus esclavos y sus bienes. Esta organización social tiene miles de años y seguramente todos identificamos perfectamente la forma patriarcal de las familias de la Biblia. Todos recordamos cuando éramos chicos, quizás los que tenemos historia de escuela dominical, ¿no? Cuando hablábamos de los patriarcas, ¿se acuerdan? Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, ¿no? Y describe este tipo de familia. Un hombre poderoso, grande, ¿no? Retomo las palabras de la nube de palabras. Un padre grande, poderoso, que tiene el poder y es dueño de todo el patrimonio de las personas, de las esposas, de los hijos, de los esclavos, de los bienes. Y esta estructura social, esta organización social, históricamente llamada el patriarcado, es el contexto donde está escrita la Biblia. Y tenemos que tener claro eso, porque probablemente le estemos agregando, una cosa es el patriarca, otra cosa es el padre, son cosas diferentes. Si nosotros pensamos en las historias de la Biblia, en las historias de los tres patriarcas principales, ¿no? Y lo miramos con ojos actuales, los miramos con ojos de respeto, con ojos de mujer, las que somos mujeres, o con ojos de varones, los que son varones, nos damos cuenta de lo terrible que debe haber sido, por ejemplo, para las mujeres, estar en ese sistema, ¿no? Lo terrible que debe haber sido para las esclavas estar en ese sistema, donde sus vientres, sus úteros estaban al servicio del patriarca, ¿no? Pensemos familias como las de David, o sea, ese tipo de familias donde hay una persona que ejerce el poder sobre muchas otras personas, es una forma de organización social que es transmitida tanto por hombres como por mujeres, ¿no? Y a veces tenemos la idea de que las familias patriarcales, o sea, la Biblia tiene objetivos muy educativos, o sea, nos muestra las cosas como eran, ¿no? Nos describe las cosas, no son modelos de ejemplos de familia, son modelos de humanidad, o sea, de familias que tienen muchísimos problemas como las nuestras. Pero pensamos a veces que ese es un modelo de familia y en realidad el modelo de relación está en Génesis 1 y Génesis 2. El modelo de relación no es la familia patriarcal. Entonces, en los últimos años, a partir de los años 60 más o menos, 86 es el momento en que empieza esto, una australiana, Lerner, define al patriarcado en el sentido moderno que le damos al término, por así decirlo. Y ella define al patriarcado como la manifestación e institucionalización, o sea, se pone el foco en lo masculino y lo femenino, la manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres y niños de la familia, y la ampliación de ese dominio sobre las mujeres en la sociedad en general. Este es un concepto que tiene otras connotaciones, ¿ah? Y pone el foco en el dominio masculino sobre las mujeres y los niños. Esta organización social en distintos lugares se ha ido resquebrajando, en otros permanece tal cual, y a veces en las iglesias permanece como muy presente. Si nosotros pensamos que Dios es patriarca, o sea, que Dios es este patrón grande, poderoso, y no padre, ¿no? O sea, no es lo mismo padre que patriarca.
¿no? Por eso el título, del Dios patriarca, ¿no? Si nosotros pensamos que Dios es un patriarca grande, poderoso, déspota, que utiliza a los demás, nos va a costar ver otros atributos de Dios que también están expresados en el Antiguo Testamento y que no son propios del mundo patriarcal. O sea, hay cosas que a pesar de que están escritas en un lenguaje patriarcal, se cuelan afortunadamente, y hay muchas imágenes de Dios que son imágenes que corresponden a atributos tradicionalmente femeninos. Es un Dios que ama intensamente, es un Dios que se compara con una osa que defiende a los cachorros, como una gallina que llama a los polluelos. Se habla del útero de Dios, de las entrañas de Dios. Sin embargo, si nos hemos quedado como congelados en el concepto de un Dios patriarcal, nos va a dificultar ver esos otros atributos de Dios expresados en el texto bíblico. Y esta es una cita de una de las pistas que dice así: la construcción de la imagen de Dios no debe basarse exclusivamente en los nombres que se le asignan en las Escrituras. O sea, hay muchísimas maneras de llamar a Dios. Ellos son producto de la revelación de Dios en la historia de su pueblo, es decir, son asignaciones que su pueblo le da con base en cómo él interactúa con este, ¿no? Dios libertador, Dios vengador, Dios castigador, vencedor, guerrero. Así, haciendo justicia a la revelación bíblica, también corresponde pensar en Dios a través de sus acciones culturalmente asignadas como maternas. Este Dios cría a sus hijos, los alimenta, es tierno con ellos, comprensivo, cercano afectivamente, los ama enormemente. En el actuar de Dios a favor de su creación, nos vemos obligados a designarle nombres y roles que posiblemente no se encuentren explicitados en las Escrituras, pero que están inspirados en sus testimonios. Hoy decíamos que Jesús nos revela totalmente a Dios. Y Jesús nos muestra un modelo de masculinidad no patriarcal que nos muestra mucho más acertadamente cómo es Dios. Pensemos en Jesús cuando llega al mundo. No es ni grande ni es todopoderoso. No es ni grande ni es todopoderoso. Es un bebé indefenso, vulnerable, que nace en un pesebre, perseguido, refugiado, cuidado por una familia que lo acoge amorosamente, siempre en relación con otros. Ese también es un modelo de masculinidad. Jesús desafía el modelo de masculinidad hegemónica asociado al poder, al control, a la fuerza, al ejercicio de una determinada superioridad, ¿no? Y desafía ese modelo de masculinidad hegemónica patriarcal. ¿En qué otras cosas lo desafía? Jesús, cuando se relaciona con los niños y niñas, desafía ese modelo de Dios patriarcal. Es un Jesús cercano, que se ríe, que juega, al que los niños no le tienen miedo, que lo buscan para quien es atractivo, ¿ah? Que los alza, que juega con ellos, que los bendice. Es un concepto mucho más acertado de ese Dios relacional, de ese Dios amoroso, que el Dios patriarcal. También Jesús se contrapone al Dios patriarcal cuando muestra cómo se relaciona con las mujeres. En una época, ustedes lo saben muy bien, que las mujeres y los niños tenían un lugar totalmente secundario a los varones, donde no se podía hablar a Jesús las hace interlocutoras válidas de su reino, de su discurso, de sus enseñanzas, les revela cuestiones por primera vez a ellas, son las primeras testigos de su resurrección, son las primeras enviadas a anunciar su resurrección. El rol de Jesús con las mujeres nos muestra una versión totalmente distinta del Dios patriarcal. También Jesús toma distancia con la familia patriarcal. La familia patriarcal es totalmente cuestionada por Jesús. Jesús no forma una familia patriarcal.
La familia de Jesús, ¿se acuerdan cuando habla Jesús de quiénes son mi familia? Ustedes son mi familia, mis hermanos, mis amigos. Es más una comunidad de iguales, una comunidad de hombres y mujeres que buscan construir el reino de Dios. Jesús desafía totalmente a la familia patriarcal. Dice, hay otras maneras de ser familia. Y de alguna manera, la iglesia es una forma de ser familia que no tendría nada que ver con una familia patriarcal. Es el tipo de familia que nos enseñó Jesús como hermano mayor, nosotros como hermanos, como hermanas menores. Jesús desafía también la familia patriarcal. ¿Ustedes se acuerdan aquel versículo que dice, cuando Jesús está hablando con sus discípulos, cualquiera que haya perdido padre, madre, hermanos, propiedades, etcétera, 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 ¿no? Por mi causa, lo estoy parafraseando de memoria, por mi causa, por mi reino, volverá a tener mucho más de esto, de lo otro, de lo otro y de lo más allá. Y hay una cosa que no menciona, y no menciona la palabra padre. De alguna manera es como una pista, me parece, que da a entender que ese padre patriarcal que seguramente los apóstoles tenían, ¿no? No era parte del reino de Dios, ese estilo de paternidad. Jesús muestra también un estilo diferente al patriarca por las emociones. Jesús se angustia, llora, se entristece, se siente abandonado, muestra toda su dolor, su fragilidad, ¿no? No solo en el Getsemaní, no solo en la cruz, cuando muere Lázaro y tantas otras veces seguramente. También Jesús desafía al patriarcado en la inclusión. Es un tipo de masculinidad la de Jesús que incluye. Ustedes recuerdan que las personas enfermas, los leprosos, los que les faltaba una pierna, una mano, un testículo, no podían entrar al templo. Las mujeres prácticamente no podían acceder, pero en particular estoy pensando en las personas con distintos tipos de discapacidades. Jesús muestra una masculinidad y es un padre que incluye, un hermano mayor que incluye. Y Jesús, sobre todo, nos da una nueva comprensión de Dios, su Padre, como un Padre cercano, como un Padre íntimo, como un Padre que perdona, como un Padre que está esperando, como un Padre que no impone. Yo me imagino que esta imagen, no lo sé, representa al Hijo pródigo. Quiero pensar que representa eso. Nos da una nueva comprensión de un Padre diferente, un Padre que no es un patriarca, no actúa como un patriarca de la época, actúa como un padre con cualidades totalmente diferentes. Los niños pueden conocer a Dios. Yo voy a pasar simplemente muy rapidito algunas cosas para que nos quede un ratito para conversar. Y lo relaciono con lo que ha dicho nuestro hermano de cómo la relación con su padre afecta su comprensión de Dios. Hay una autora, Marlene Enns, que es paraguaya, que ha hecho un trabajo muy, muy interesante, que habla justamente de una epistemología teológica de la infancia, o sea, cómo podemos, o sea, de cómo sabemos o cómo podemos estudiar cómo los niños y niñas conocen a Dios. Y me gustó muchas de las cosas que ustedes dijeron. Ella dice que conocer a Dios involucra dimensiones relacionales cognitivas, el escuchar y comprender palabras, y hace un paralelismo con Juan 17, que ahora no tenemos tiempo de hacer, que estaba referido a los discípulos, ¿no? Involucra relaciones afectivas que tienen que ver con la seguridad, con el amor protector, dimensiones volitivas, con el obedecer, creer, ir cuando uno es enviado, y espirituales sobrenaturales, la oración, ver la gloria de Dios, como nos dijo recién nuestra hermana, ver la gloria de todas las hermanas, ¿no? Ver la gloria de Dios en la naturaleza, en los rayos, en los truenos, en el mar, pero también ver la gloria de Dios en la protección. Si conocer a Dios involucra todo esto, ¿podrán los niños y niñas conocer a Dios? Hace unos 150 años que de alguna manera empezaron los grandes estudios de saber cómo aprenden los niños, ¿no? Y acá yo, por tema de tiempo, menciono solamente los nombres, María Montessori, algunos de ellos, ¿no? Jean Piaget, Erikson, Colbert, y ellos nos fueron enseñando cómo los niños van aprendiendo, cómo va siendo ese desarrollo. Desarrollo es el proceso a través del cual una célula huevo, por así decirlo, termina convertido en un ser humano completo y autónomo.
Y en los años de la infancia hay periodos sensitivos, periodos especiales, etapas, organizaciones, momentos de acomodación, momentos de desequilibrio, que distintos autores van estudiando según el énfasis que ponían. Algunos ponían el énfasis más en lo cognitivo, otros más en lo psicosocial, otros más en el desarrollo moral. Y yo quisiera detenerme en algunas cosas que tienen que ver con lo que dijo nuestro hermano. Erickson fue el que dice que en la muy primera infancia es el momento para que aparezca lo que él le llama la confianza básica. La confianza básica es esa relación que podemos establecer con nuestros padres y madres, con la gente que nos cría, cuando realmente podemos desarrollar un vínculo de apego, de cuidado y de protección. Cuando crecemos, nos toca nacer en una familia donde recibimos predominantemente experiencias de buenos tratos y la certeza de la protección, que vamos a estar protegidos, eso hace que se desarrolle esa confianza básica en los adultos que nos cuidan. Y esa confianza básica se desarrolla desde el inicio de la vida. Y Erickson nos dice, esa confianza básica es la que después se puede poner en Dios. Cuando esa confianza básica, que es experiencial, es la experiencia de la confianza básica, de la seguridad, de la protección, cuando eso ha estado bien, bueno, va a ser más fácil después trasladarla a Dios. Los niños tienen una capacidad innata de conocer a Dios, de una manera diferente a como lo hacemos de adulto. Las teorías del desarrollo nos ayudan a comprender mejor lo complejo del ser humano en la infancia. No tenemos tiempo hoy para meternos en eso. Pero, de alguna manera, cuando leemos Marcos 12, 30 y 31, ¿se acuerdan? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, o sea, aludiendo como a todas las dimensiones de la persona. Esto nos hace recordar que todas las dimensiones del desarrollo de los niños están relacionadas con la espiritualidad y con el conocer a Dios. Y que un problema en cualquiera de las dimensiones del desarrollo tiene un impacto como un efecto dominó en los demás aspectos del desarrollo y en la capacidad de conocer a Dios. Vamos a pasar esto porque no nos da el tiempo. Un autor, Ted Ward, plantea algo que él toma en cuenta los aprendizajes sobre el desarrollo que fueron haciendo distintos autores y busca integrar eso haciendo lo que él le llama una ecología espiritual, reconociendo la interdependencia de todo lo creado. Y él dice que el desarrollo espiritual en los niños solo puede estudiarse junto con otras áreas del desarrollo, que son como entradas o salidas de la espiritualidad. Y él dice que el desarrollo espiritual no puede ser enseñado, no se enseña la espiritualidad. El desarrollo espiritual ocurre cuando una persona, dice, en su totalidad, es el involucrado en el aprendizaje de maneras tales que invoquen admiración, maravilla y encuentros con el Dios viviente y su historia. Y vuelvo a hacer mención de las dos experiencias que contaron. La experiencia de ¡wow! La maravilla y el encuentro con el Dios viviente y su historia. Y él representa la ecología espiritual con una mano. Y él dice, esta mano nos ayuda a ver la interdependencia del desarrollo. Y él dice que en el pulgar, por ejemplo, podemos poner el desarrollo físico. El pulgar, un dedo fuerza, el desarrollo físico. En el índice podemos poner el desarrollo cognitivo. ¿Ah? En el dedo medio o corazón podemos poner el desarrollo emocional. En el anular podemos poner el desarrollo social. Y en el meñique podemos poner el desarrollo moral. Y uno dice, bueno, pero ¿dónde está el desarrollo espiritual? Y Ted Ward nos dice, el desarrollo espiritual está en la palma de la mano. La palma de la mano, la espiritualidad es una vía de entrada y de salida de todas las demás dimensiones. La totalidad de nuestro ser es parte de ese desarrollo. No podemos hacerlo solo cognitivamente, o solo emocionalmente, o solo moralmente, o solo socialmente.
Y nuevamente, cualquier afectación de una de las áreas va a afectar el desarrollo de las demás áreas y va a afectar el desarrollo de la espiritualidad. Berryman decía que el lenguaje especial, hay un lenguaje a través, digamos que epistemológicamente, o sea, a través, bueno, ¿cómo conocemos las cosas? Él dice, el de las ciencias es el lenguaje, bueno, esto es así o esto posiblemente es así, es el lenguaje de las ciencias. El lenguaje de la ética es el lenguaje del deberías, debemos hacer esto, no debemos hacer esto, ¿no? El lenguaje del arte, bueno, hacer como si fuese, crear nuevas realidades. Y el lenguaje religioso de los niños es el oh, el ah, el lenguaje del silencio, del misterio, de la maravilla, de la exclamación. Todo encuentro con Dios o descubrimiento espiritual empieza con un ¡wow! El conocimiento primario de Dios es un pensamiento en el que todavía, un conocimiento en el que todavía no hay lenguaje. Las palabras van viniendo después. Las palabras las vamos poniendo después a esas experiencias. Y quiera Dios que podamos ser vehículo para que los niños y niñas puedan maravillarse y conocer a Dios inicialmente de esa manera. Tenemos 15 minutitos para charlar. Muchas gracias, Alicia, y tenemos muchas preguntas y manos levantadas. En verdad, Bueno, tú sí. tú las administras. Sí. Bueno, hubieron algunas personas que se quedaron con mano levantada del periodo anterior, del tiempo anterior, entonces creo que estaba allí Glenn, de Nicaragua. Amén, ¿Tienes la pregunta, Glenn? amén. Más que pregunta, era un aporte. Al inicio, ¿verdad? Nuestra hermana Alicia hablaba acerca de cómo los niños perciben por edades lo que está en las escrituras. Y yo en la frase donde para mí de 7 años me podían presentar a Dios, era con manos grandes, porque yo recuerdo que en la escuela dominical, mi maestra de escuela dominical nos enseñó la primera vez, y en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces yo, teniendo 7, 8 años, decía, ¿cómo manos pequeñas pueden crear algo tan grande? Entonces ahí fue la primera percepción que yo tuve como un Dios grande, como un Dios creador de manos grandes. Y cada vez que yo pensaba en Dios, yo pensaba en manos grandes, en manos creadoras. Pero también acerca del desarrollo cognitivo que tienen nuestros niños. Y eso también me hace pensar en lo que sucede en la actualidad en escuela dominical, en nuestra iglesia local. Y es que en uno se puede presentar una misma historia bíblica como David y Goliat, y los niños, los chicos, los jóvenes lo percibirán de formas diferentes según el desarrollo cognitivo, porque David y Goliat, peleó contra un gigante, y los niños pequeños para ellos es algo asombroso, pero ¿cómo? Una piedra, pero si era más grande. Yo recuerdo que ellos, con la emoción de pensar, de observar las láminas y decir, es que era un gigante y David era tan pequeño. Pero cuando llevamos esta misma lección a los jóvenes que tienen entre los 13 y los 14 años, su perspectiva cambia y analizan de distintas maneras, porque había un joven que decía, bueno, esta enseñanza me dice a mí que si yo estoy con Dios, cualquier problema, por más grande que sea, yo lo puedo resolver. Entonces yo creo que esto cabe a lo que decía nuestra hermana Alicia, el joven, el niño, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes percibirán, ¿verdad? A Dios de distintas maneras según el desarrollo cognitivo y cómo nosotros también logremos impactar. Yo siento más que es el impacto de nosotros como servidores, como discípulos, ¿verdad? De Jesús. Y también un poquito, ¿verdad? Acerca de mi experiencia propia cuando era niña, de pensar cómo era Dios, y cuando conozco a este Jesús,
a este Jesús que dice, vengan los niños a mí. Yo antes pensaba en Dios, un hombre, un ser poderoso, un ser grande, un ser creador. Pero al llegar a esa parte de Jesús, yo como niño pude comprender de que, ay, hay un Dios, hay un Jesús que me ama, hay un Jesús al que yo le intereso, hay un Jesús al que puede escuchar lo que digo yo, lo que dicen, y no solamente escucha o puede percibir lo que dicen grandes profetas o grandes personalidades de la Biblia. Ese era mi aporte, amados hermanos, ¿verdad? Esa es mi experiencia. Gracias. Gracias, Muchas Muchas gracias, gracias. Glenn. Buenas noches. Muchas Es muy gracias. cierto lo que tú decís, que es importante que conozcamos las etapas del desarrollo, porque una cosa es las etapas más sensitivo-motriz de los niños pequeños hasta 3, 4 años, otra cosa es la parte más preoperacional hasta los 7 años, donde no importan las contradicciones, no tienen, las fantasías son maravillosas, se imaginan todo. Otra cosa es la etapa ya más concreta después de los 7, 8 años, que todo lógico y todo cuestionador. Otra cosa es la adolescencia, o sea, cada etapa, y esto es muy rico lo que tú decís, o sea, la misma historia es leída de manera totalmente distinta según el momento del desarrollo que tenemos. Y otra cosa súper importante, en esa imagen que pasé muy rápido, hablaba de que la espiritualidad y el desarrollo de la espiritualidad se va haciendo también como por ósmosis, o sea, el crecer en un ambiente donde hay personas. Al principio yo voy imitando, después le voy dando sentido, o sea, también de esa manera se va desarrollando la espiritualidad. Muchas gracias, Alicia. En verdad que es maravilloso lo que estamos escuchando y nutriendo y ahí fortaleciendo, ¿no? Voy a dar espacio a Miriam Aguilar, luego está Bettman y Gamaliel, en ese orden, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, adelante. Excelente todo este tema. Y yo quiero hacer una pregunta y no sé si nos podría dar la bibliografía de Ted Ward, porque nada más lo mencionó como autor, pero sí me gustaría a lo mejor profundizar en el libro. Me parece muy interesante lo que comenta de cómo los niños Ujú, en el lenguaje religioso se sorprenden. Entonces no ujú. sé si nos podrían compartir esa bibliografía. Sí, yo les puedo compartir un capítulo justamente de Marlene Ens, que menciona no solo Ted Ward, sino otro montón de autores, digamos, que trabajan sobre el desarrollo de la espiritualidad de los niños. Sí, cómo no. Vale. Y el otro tema es precisamente este punto del wow, del oh, del quedarse Ujú, sorprendidos. Yo tengo un recuerdo de cuando era niña que le pregunté a mi papá, ¿quién hizo los árboles? Y ujú. entonces él me contestó, los hizo Dios, pero no una respuesta de libro, no sé si me explico, sino una respuesta de, es importante lo que estás Sentido. preguntando, ¿no? Es importante, o sea, Ujú, eh, yo era tan chiquita que yo creo que dijo, ahora está, ¿de dónde salió esa pregunta, no? Y entonces me empezó a explicar más y me dice, Dios hizo todas las cosas. Y me empezó a decir así muchas cosas y yo dije, wow. Yo sentí en ese momento que mi papá era lo mejor del mundo, lo más grande, lo más ujú. fuerte, lo más todo, ¿no? Y entonces escuchar a mi papá hablar de Dios me hizo pensar, si mi papá lo admira, yo lo tengo que admirar, pero no en ese pensamiento de niño de lo voy a admirar, sino al ver esa admiración, uno solamente dice, tengo que admirarlo, o sea, wow, wow. Vos sabés que hay un educador inglés que dice algo muy parecido. Fue un educador de la reina Isabel, que decía, los niños, cuando tú educas a alguien, algo aprenden de lo que les enseñas, aprenden más de lo que tú vives, pero sobre todo aprenden de lo que tú amas. O Exacto. sea, cuando uno ama algo, esa es la mayor enseñanza. Sí, y bueno, mi Muchas papá gracias, Vivian. es un modelo Ujú, realmente, ¿no? exacto. Ujú, Entonces, eso es lo importante, que estemos conscientes de que ujú, somos modelos, ujú, no Cierto. solamente de un Dios que hablemos, ah, sí, esto es Dios. No, esto es nuestro Dios que vivimos, esto es nuestro Dios que está ujú. con nosotros. Qué importante. Y Gracias. cuando somos farsantes,
nos calan enseguida, especialmente a los adolescentes, Exacto. ¿no? O sea, cuando decimos las palabras, pero en realidad no nos importa nada, los adolescentes lo palpan perfectamente. Así es. El valor de Gracias. las preguntas de los niños, ¿no? Así es. Es una Sí. maravilla. Por favor, Bedman, ¿Qué tal, tenemos hermana? ¿Qué tal? Buenas 2 noches. minutos, por favor. Ya, gracias. Bueno, vengo escuchando, ¿no? De cada uno. Tenemos diferentes maneras de ver las cosas, de lo que Dios nos habla y tenemos trayectorias diferentes. Y para empezar, ¿no? Yo también vengo de una familia, ¿no? Que gracias a Dios, ¿no? Por mis padres pude conocer este camino que nos lleva a conocer más a Jesús. Y puedo ver cuál es el propósito de Dios en este lugar, ¿no? Cómo lo identificamos a Dios, aun cuando éramos niños, ¿no? Podía ver de una manera milagrosa en mi vida de lo que pude ver con mis propios ojos cuando mi padre había orado por mí y pasaba una necesidad tan terrible que no tenía ni para la medicina y pude ver a mi padre decir, Señor, no tengo plata, ni oro, ni con qué comprar nada, de ninguna medicina para mi hijo. Solo tengo un vaso de agua, pero en tu nombre lo doy. Y ahora puedo comprender que han pasado tantos años y puedo ver ahora y trabajar con tantos niños ahora a mi alrededor que me rodean y poder ver la naturaleza de Dios, ¿no? ¿Cuál es la imagen de Dios, el propósito de Dios, ¿no? Y entonces llegué a entender que la naturaleza del hombre, ¿no? Es es algo que puede fallar a Dios, pero más la naturaleza de Dios es espiritual. Somos seres espirituales, creados para tener una relación con Dios y para vivir de acuerdo con su voluntad. Y si tenemos esa voluntad de Dios, entonces vamos a tener esa moral, ¿no? Vamos a tener voluntad de trabajar, de hacer muchas cosas, ¿no? Y entonces, y qué bueno de poder compartir con ustedes este momento, ¿no? Algo en mi Gracias. corazón decía esto que también tenía hace rato que levantaba las manos, ¿no? Señorita, me quiero participar, porque ni la primera ni la segunda pude participar, quería, pero como hay limitados, y creo que me llegó la oportunidad. Y entonces, ¿no? Creo que la imagen de Dios es inherente, independiente, ¿no? Diferente de raza, condición, edad. Entonces, hermanas, yo creo que este servicio, este trabajo, lo que se está haciendo de capacitarnos, es un privilegio para poder transmitir a los niños con quienes estamos trabajando. La mayoría de mis hermanos, creo que ese es el plan, lo que estamos haciendo esta reunión, ¿no? Que Dios les bendiga. No quiero Gracias. mucho tiempo. Gracias, Muchas Bedman. gracias, Edman. Gracias. En el chat hay una pregunta de Aurora que nos llama la atención, ¿no? Y menciona que con los adolescentes actualmente ya parece que nada les asombra. Hay tantas cosas que tienen a su alcance que ya pues no, con facilidad no los podemos asombrar. La pregunta es, cómo podríamos llegar a ellos? ¿Cómo podemos abordar un tema con ellos sin dejar que la palabra de Dios sea lo central? No es una pregunta de Aurora Yagual que nos escribió en el chat. Sería todo otro tema, el trabajo con adolescentes, pero quizá hay algunas cosas importantes a recordar en relación a la fe. La fe para la infancia es buena y suficiente para la infancia. O sea, la fe para la infancia es adecuada en la infancia. Pero cuando llegamos a la pubertad, hay un salto en todo nuestro desarrollo físico, psíquico, emocional, hormonal, cognitivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y también espiritual. Y si no nos hemos dado cuenta de antes, en la adolescencia tenemos la capacidad de darnos cuenta de que nuestros padres en realidad son mucho más inconsistentes de lo que creíamos, que también quizás son un poco hipócritas, que la iglesia hace muchas cosas mal, que el mundo es injusto,
que hay gente que tiene mucha y gente que no tiene nada, que no entiendo por qué tengo que estudiar si eso no sirve para nada. Y de alguna manera la fe de la infancia sirve para la infancia, pero de la fe de la infancia no resiste la adolescencia. Es como que tiene que haber procesos de conversión continuos y tiene que madurar también una comprensión de Dios, porque tenemos que poder trabajar las preguntas que se hacen los adolescentes. Bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué Dios esto? ¿Por qué Dios lo otro? Y me parece que se requiere mucha honestidad trabajar con los adolescentes con sus preguntas y habilitar ese pasaje de una fe infantil a una fe adolescente. La fe de la adolescencia no sirve para la adultez. Precisamos otro escalón de fe. ¿Ah? Y los adolescentes, la adolescencia es una edad maravillosa, porque los adolescentes todavía no se han olvidado de cosas que nosotros nos hemos olvidado. Nos hemos olvidado nosotros muchas veces de cómo debería ser el mundo. Y los adolescentes todavía no se han olvidado de cómo debería ser el mundo. Y si nosotros escuchamos a los adolescentes, creo que me parece que la principal cosa es poder escuchar mucho más de lo que hablamos, poder escuchar sus preocupaciones, sus quejas, sus desganos, sus humores, sus deseos de que las cosas sean diferentes. La adolescencia tiene también es una etapa de muchísima energía para el trabajo con sus pares, para hacer cosas con otros, para embarcarse en tareas solidarias con otros, pero precisan líderes enamorados de su tarea. Si un líder está enamorado de su tarea, lleva a los gurises con él. Se precisan personas que amen a los adolescentes y que los lleven con ellos y que se banquen estar con adolescentes y que les gusten los adolescentes. Si les permitimos, los adolescentes nos cambian y nos sacuden nuestras estructuras, nos sacuden nuestra manera de pensar. Animémonos a escucharlas, pero no tengamos miedo de sus cuestionamientos, de sus dudas. Son necesarias para cambiar el mundo. Si les dejamos, los adolescentes nos transforman. Gracias, Alicia, en verdad que es tan importante lo que nos comentas. Muchas gracias por las preguntas. Estamos ya en el tiempo de cierre de esta sesión. Creo que ha sido de gran bendición y las disculpas porque quizás muchos quieren participar y muchos quieren preguntar. Todas las preguntas están quedando registradas en el chat y a través de los recursos que se van a tener en la plataforma, lo que Alicia también va a compartir con nosotros, ese artículo que le estaban solicitando, entonces hay mucha información que se va a poder compartir. Es un tiempo de cierre y de agradecimiento, de honra a Dios porque Él ha permitido que estemos en este espacio. Gracias, Alicia. Agradecemos al Señor por tu vida, por tu ministerio, por todo lo que estás haciendo y por todo el impacto que se ha generado desde tu ministerio hacia Latinoamérica. Entonces, vamos a cerrar con un tiempo de oración breve para poder terminar esta sesión. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque sentimos que estás en ese proceso de siempre estar acompañándonos, puliéndonos, preparándonos, fortaleciéndonos, equipándonos para servir mejor en cada uno de nuestros contextos. Gracias por todas esas preguntas, gracias por esas inquietudes, gracias por que tú estás abriendo, tocando siempre corazones hacia la niñez, hacia la adolescencia. Y gracias porque sentimos que te estás moviendo en Latinoamérica y sabemos que los planes tuyos siempre son para bien. Gracias por este tiempo, gracias por la vida de Alicia, gracias por la vida de cada uno de los que estuvimos aquí reunidos. Amén. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. La próxima semana que podamos recordar. Sí. Que podamos siempre recordar que Jesús es el que nos muestra cómo es Dios. Amén, amén. Amén. Gracias. Les Amén. recomiendo leer las Dios pistas. les bendiga. Leer Buenas las pistas noches. de la 31 a la 41. Amén, Chao, chao. buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Bendiciones para todos. Bendiciones, buenas noches desde México. Bendiciones para todos. Buenas noches, bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, amados hermanos.
Bendiciones, bendiciones, amados hermanos. Bendiciones, bendiciones. Adiós. Gracias. El próximo jueves.